Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Podcast Posgrados Ibero. Yo soy Maximiliano Gallegos y el día de hoy me acompaña Diego González. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias. Oye, muchas gracias por estar aquí. Amigos, Diego es licenciado en Literatura Latinoamericana con maestría en Letras Modernas, Diego. Oye, muy interesante esto. Para la gente que quizá no sepa mucho sobre qué es tener una maestría en Letras Modernas, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, bueno, eh, un poco para llegar a esta parte de por qué hice una maestría, Cuéntanos. tiene que ver mucho con mi pasión por las letras. Ok. Y en este caso también la parte que yo hago, que es investigación, que también es dar clases. La maestría, pues, fue una decisión, eh, llamémosla en mi caso, durante la pandemia, Ok. que decidí regresar a estudiar para Ujú. ampliar mis horizontes del Ok. pensamiento y actualizarme Oh, muy bien. con teorías más actuales. Más actuales. Así es. ¿Aprovechaste este momento de pandemia para poder volver a formalizar y tener más conocimiento, no? Sí, justo. Sí, digo, estábamos encerrados Sí, sí, sí. y aprovechando que estábamos encerrados, dije, puedo empezar otra vez la maestría. Ok. Tengo el tiempo Ujú. y más que nada, sí, pues el tiempo, la dedicación. Y pues sí, fue interesante abrir mi panorama de Ujú. lo que traía de la licenciatura o a lo que estaba haciendo en ese momento y pues, actualizarme a lo que me interesaba, que tiene que ver con representación de la violencia hacia sociedades disidentes. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre eso que comentabas? Sí, bueno, algo que me aportó mucho aquí la maestría en la Ibero Ujú. fue esa apertura a estas teorías que se ligan no solo con teorías literarias, Ok. sino con teorías sociales, Ujú. interdisciplinarias, en pocas palabras, y ayuda a poder enfocarte hacia ese aspecto social que también tiene la literatura, Ok. que luego se llega a olvidar, que un Ujú. contexto es lo que inspira esos textos, y en mi caso me interesa mucho este enfoque que dan los autores que han sido disidentes, como escritoras o escritores también de la comunidad LGBT, cómo Ujú. representan ese abuso por parte del Ok. aparato estatal y social. Dentro de todas las maestrías y todos los posgrados que existen, eh, justo cómo nació ese interés en letras modernas, por qué decidiste incluso hacer el posgrado aquí en la Ibero. O sea, sé que ya venías de la licenciatura, pero bueno, decidir la Ibero como la mejor opción, ¿cuál fue tu experiencia? Digamos que en cierta forma aquí la Ibero, el ambiente estudiantil es muy bueno, Ok. es muy abierto, hay mucha Ujú. apertura. Eh, Hay mucha exigencia en parte del departamento de letras, eso Ujú. es algo bueno para los posgrados. Y también está esta parte de que, bueno, la parte del departamento tiene sus convenios con el SNP de CONACYT, que también es Ok. otro aporte que te ayuda Ujú. en cierta forma, al igual que la preparación que tienen los académicos de aquí. Sí, no, y creo que eso es una parte súper importante, la preparación de los docentes, de la institución, incluso para poder darte pues el posgrado que necesitas, ¿no? Sin duda, pues, la Ibero es una opción muy buena en esta parte y creo que la gente que esté interesada es algo que tiene que tener mucho en cuenta, ¿no? Sí, bueno, en mi caso, que trabajé en la maestría en literatura uruguaya, Ujú. ya se jubiló el docente apenas hace unos meses, Ok. ya grande. El doctor Panayotis de Ligenakis Ujú. se especializa en literatura uruguaya, me dio un enfoque más amplio a Ok. ese aspecto, Ujú. desde teorías de la posmodernidad, que son teorías que no son muy trabajadas Ujú. y fue un poco más difícil Ok. por ahí porque son teorías verdes y había Fue que fue un proponer. reto. Sí, fue todo un reto porque Ok. había que proponer algo nuevo en ese aspecto. Ok. Pero sí, digo, todo el departamento siempre se están actualizando Ujú. y también otra plus que tiene el departamento aquí en Libero que no tienen otros
posgrados en México es su línea de literatura infantil y juvenil, Okay. que esa línea de investigación es muy fuerte aquí en la Ibero, y está la doctora Laura Guerrero, quien lleva toda esa línea. Oye, eso está muy interesante. Por qué sucede eso? Dentro de la literatura siempre está este estigma de qué es la buena literatura y qué es la mala literatura. Okay. O cuál es una literatura mayor o menor, depende cómo lo quieras llamar. Y la literatura infantil y juvenil siempre se ha hecho a un lado porque no la consideran como una buena literatura, porque no trata temas serios, Ajá. pero al final es llevar esos temas a la mirada infantil y juvenil. Por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo sobre eso? Así como muy general para quien esté viendo, escuchando este episodio, se dé una idea. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita está trabajando mucho la fantasía. Ujú. Aquí en el departamento tengo colegas que trabajan fantasía, y la fantasía pues, es un género que está mal visto porque llega a ser muy bestseller en ese aspecto, narrativa. Y hay muchísima fantasía también en Latinoamérica, lo cual es interesante. Hay escritoras mexicanas que hacen fantasía, o apenas me enteré que también en Corea se está haciendo mucha fantasía, y tiene que ver con mitos que son locales, en el sentido que vienen de la ideología de, por ejemplo, el mexicano o de un país en específico, en ese aspecto. Bueno, muy interesante porque justamente estos textos quizá no se toman en serio como deberían, y pues hay todo una profundidad dentro de eso, ¿no? Y es que los retos al analizar una obra literaria pues son muchos, ¿no? ¿Tú nos podrías decir alguno? Ay, pero estoy pensando en varios. ¿Alguno en mente? Digamos, si quieres algo fácil en sí es si quieres analizar una obra escrita en Latinoamérica, hablamos español, no hay problema. Pero siento que uno de los retos es aquellos que quieren investigar literatura de otros países que no son habla hispana, y sí necesitarían también dominar la lengua para trabajarlos desde su lengua original. Claro. Ya que la traducción pues cambia algunas cosas, quizá pueda cambiar algunas cosas en su reescritura ya en otro idioma. Sí, y tropicalizar ciertas cosas para poder entender el texto de una forma real, ¿no? Como fue escrito, porque creo que eso es parte importante de esta labor, poder comprender la literatura de la forma correcta y con el análisis justo, ¿no? Sí. En tu experiencia, también cómo va de la mano mezclar la tecnología y la literatura, qué tan importante para ti es una u otra. Es muy importante. Ya ha evolucionado mucho, ya no nada más es el libro físico. Sí. Está el libro digital, y también está esta idea de una compañera trabaja Webtoon, y el Webtoon está hecho para el scroll en el celular. O sea, vas scrollando. Es un cómic que se va por el scroll. Entonces todo está armado desde ese formato. E igual ya hay muchas plataformas digitales que nos permiten mejor acceso también a cómics, a libros, etcétera, lo que gustes. Sí, poder utilizar la tecnología y sacarle provecho justo en esto, ¿no? En la literatura. Y que también hay otros formatos, ¿no? A lo mejor audiolibros y todo esto, ¿no? ¿Tú qué tanto utilizas esas otras herramientas para tu día a día? Como profesor, mucho. Okay. Yo que he dado clases de literatura, escritura académica, o clases de argumentación también, suelo utilizar medios tanto en redes sociales como otros medios digitales que les ayuden a digerir mejor las cosas. Digo, no, los audiolibros son muy buenos porque hay muchas personas que son más auditivas que visuales, por ejemplo, ¿no? O las personas que son más visuales, suelo irme más por elementos audiovisuales en ese aspecto, para que aprendan mejor en ese aspecto. Sí, y bueno, mencionar que la Ibero tiene una de las bibliotecas más grandes e importantes de México, y es una parte también esencial, ¿no? Me imagino el elegir posgrados de aquí. En tu experiencia me imagino que es demasiado, ¿no? Sí, para un posgrado en letras, la biblioteca es maravillosa, hay muchísimos ejemplares,
Y también está la opción de que puedes mandar a pedir libros de Ok. otros lados, de otras bibliotecas que tengan convenio, Ujú. o la misma biblioteca tiene un fondo para comprar esos libros. ¿Nos puedes platicar ahora un poquito sobre la vida quizá estudiantil de nuevo, ¿no? Sobre en el posgrado, porque vienes de la licenciatura en donde pues la vida estudiantil era de alguna forma y ahora que ya tomas la maestría es de alguna manera revivir, ¿no? Otra vez esta vida estudiantil. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, ha cambiado mucho el Ibero, Ajá. siempre va cambiando. Eh, pero algo, la experiencia del posgrado, tuve la oportunidad de tener medio posgrado en línea Ok. y medio posgrado ya ¿Presencial? presencial. Ok. Y fue interesante el regreso, porque todos fueron muy abiertos y de por sí aquí en la universidad la gente suele ser muy cálida en ese Ujú. aspecto, los docentes, los trabajadores de aquí suelen ser muy cálidos con los alumnos Ujú. y muy serviciales, entonces siempre te apoyan y te ayudan en ese aspecto. Y recordando también mi época estudiantil en licenciatura, Ujú. siempre pues logras congeniar con muchas personas y convivir con muchas personas constantemente, lo cual es algo bueno porque es encontrar diferentes perspectivas Claro. también en ese aspecto. Diego, sin duda la literatura pues nos ayuda a comprender complejidades de la sociedad. En tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido a partir de la literatura llevarlo ya a un mundo físico, digamos, y real, por así decirlo, en tu día a día? Más o menos. Es que depende del tema que trabajes. Yo que Ok, trabajo violencias, sí, hay días pesados. ok. Eso no puedo mentir. Hay Sí, días claro. pesados, es un poco desgastante trabajar Ujú. representaciones de la violencia. Sí, sí, sí. Pero creo que encuentras cosas increíbles cuando empiezas a comprender cómo funciona la sociedad que te rodea. Ujú. Pero al final la literatura se vuelve una representación de eso, de esa cultura o ese contexto Sí, cuando se escribió y comprendes muchas cosas. Digo, hay todo tipo de literatura, pero creo que también es un archivo de la experiencia humana en ujú. ese sentido de que cómo funciona también nuestro imaginario, de cómo podemos crear este tipo de historias que digo, en este caso se llevan a libros, Ujú. pero tampoco deberíamos de cerrarnos a que pues, también lo literario puede llegar a otros medios como lo son el cine, la televisión o Sí, sí, incluso sí. los videojuegos. Sí, claro. Oye, y todo este conocimiento y reflexión que hoy tienes, ¿crees que en la maestría fue un momento de catarsis donde te diste cuenta como de todo esto? ¿O cómo ha sido el proceso para llegar a esta reflexión que hoy tienes? Sí, la maestría me abrió mucho mi panorama Sí, aquí en la Ibero. Hizo que madurara mi pensamiento en ujú, muchos aspectos y que lograra todavía profundizar más en lo que me interesaba en ok, ese aspecto y sobre todo en la literatura que ya se le llama posmoderna, ujú, aunque muchos todavía siguen enojados con ese término, ok, pero esa idea de lo posmoderno, ujú, de poner en duda aquello que estableció la modernidad, ujú. eso me hizo profundizar mucho y verlo no solo en los autores que trabajo, sino que ha sucedido en varias partes. Oye, Diego, y en este proceso de pues estar estudiando la maestría, te rodeas de compañeros que a lo mejor no están dedicándose a lo mismo que tú, y digo, creo que es algo normal, pero rodearte de gente que está estudiando maestrías similares o incluso en la misma, pero hace cosas diferentes, ¿te ha ayudado de alguna forma en el trabajo que hoy haces o en los trabajos que hoy haces? Sí, es curioso. Tuve una compañera que es comunicóloga, Ujú. de hecho dos Ok. compañeras comunicólogas en el posgrado. Ujú. Entonces es interesante ver otras perspectivas en este aspecto, porque también he hecho ciertas cosas que tienen que ver con el área de comunicación Ok. en en mi día a día y pues, esas perspectivas nutren también tu forma de pensar Ujú. hacia otros aspectos.
Okay. lo cual es bueno porque así no te cierras solo en tu burbuja, sino Claro. que la logras ampliar hacia otros lados. Sí, no, sin duda, y justo conoces gente que está haciendo otras cosas, otras actividades, y tu conocimiento va creciendo, ¿no? Veo que también eres guionista, eres docente, editor y muchas otras actividades. ¿Cómo le haces para que todas estas actividades se complementen y que de alguna forma sean como engranajes? De todos aprendes algo Ujú. diferente, desde posturas diferentes. Sí. Digo, la edición va un poco más de la mano hacia la venta, Ujú. el capital. Eh, el guionismo a veces también, depende qué tipo de guion estés Claro. escribiendo en ese aspecto. Y, pero creo que esa parte que me dio también el posgrado, igual la licenciatura, fue el poder ser más crítico hacia lo que escribo, como cada elemento que hila una historia o que hila un texto Okay. tiene que ver uno con otro. O sea, no hay nada suelto, sino que todo tiene que estar engranado de una manera casi perfecta, porque no existe la perfección, Sí, sí, se sí. aprende a la mala. Pero sí, es un poco esa idea de poder ser críticos para ver que cada elemento se puede, tiene una razón de ser. Sí, y diversificar el conocimiento, ¿no? Que creo que también es parte esencial. Oye, y entonces, para la gente que esté interesada en estudiar algún posgrado en la Ibero, ¿qué consejo le darías para esa persona que quizá todavía está dudando un poco, que no sabe si es la mejor opción o si esa opción es la adecuada? ¿Qué consejo podrías decirles? Bueno, un primer consejo es que un posgrado es complicado, sí Ujú. requiere mucho tiempo, entonces sí Okay. tendría que ser mucha dedicación, sobre todo en maestría, que son solo 2 años para Ujú. hacer una investigación. Ujú. Sí es un poco pesadito hasta que agarras el ritmo, pero siento que si alguien quiere estudiar un posgrado, saber exactamente cuál es tu tema y ver si las líneas están dentro de la institución donde quieres aplicar. En este caso, aquí hay un amplio panorama de Ujú. líneas de investigación con los docentes de aquí, de la Ibero, entonces eso ayudaría Okay. a nutrir el trabajo desde perspectivas, aparte de que aquí hay convenios con otras universidades que Sí. podrían aportar también. Sí, los convenios y por ejemplo en la vida de estudiantil, en el lado que ofrece Ibero, que no solamente aparte del posgrado, sino todos los beneficios que tiene, cómo tú lo has disfrutado, cuál ha sido tu experiencia. He tenido muy buenas experiencias aquí en Libero. Ujú. Sí, siempre le he llamado orgullosamente mi segunda casa. Ujú. Siempre he tenido la apertura de conocer investigadores de otras universidades de prestigio Okay. e investigadores que están posicionados como de los mejores en sus áreas y poder conversar con ellos. Suelen hacer muchos congresos, Ujú. suelen hacer muchas invitaciones a Okay. otros de personas tanto de instituciones europeas, Ujú. latinoamericanas, norteamericanas, para que vengan a dialogar con los alumnos y al mismo tiempo den otras perspectivas fuera de las que hay aquí en la universidad. O sea, las relaciones que uno puede encontrar en una escuela como la Ibero van a ser muchas, ¿no? Sí, sin Entonces, duda. y eso 100% pues va a ampliar tu conocimiento y además te va a poder incluso entrar a nuevos proyectos, ¿no? Porque de las relaciones, ¿no? Van saliendo nuevos proyectos, nuevas ideas Sí, exacto. y es una oportunidad que la gente tiene que hacer, Sí, ¿no? sí, justo esas relaciones, una nutren tu punto de vista Ujú. y al mismo tiempo te pueden abrir la oportunidad de hacer una estancia en otra universidad o al mismo tiempo pues, tener contacto con otros investigadores y otras formas de acceso al conocimiento, ya sea a partir de recomendaciones de libros o que Ok. te manden algunos artículos Ujú. digitales en ese aspecto. Súper interesante, Diego. Pues hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco mucho que nos hayas contado todo esto. Fue muy interesante. Amigos, no se olviden de estar al tanto para el próximo episodio. Yo soy Maximiliano Gallegos y hasta la próxima.